La palabra neoliberalismo se ha llegado a convertir en una especie de sinónimo de todo lo malo, pero sin una definición muy precisa, como que resulta algo tremendamente vago. Y llega uno a escuchar y a ver y a leer, sobre todo en las redes sociales, a gente que habla del neoliberalismo como un insulto genérico y como una forma de evitarse pensar sobre realmente qué es a lo que se opone. Se usa como sinónimo de fascismo, se usa como sinónimo de capitalismo, se usa como sinónimo de tú me caes mal, se usa como sinónimo de muchas cosas y no lo es. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento clara, concreta, que tiene puntos de vista muy concretos, por los cuales quizás algunos creemos que es razonable oponerse al neoliberalismo, pero sin que ello implique todo lo que luego pretenden que implique algunas personas que lo usan, repito, sin darle ningún contenido, como insulto genérico. El neoliberalismo, que algunos llaman economía de libre mercado o capitalismo de libre mercado o capitalismo laissez-faire, que significa dejar hacer, es una forma de pensamiento no solo económico, sino político y social, que se desarrolla a partir de los años 30 y que adquiere fuerza en todo el mundo a partir de los años 70, 80, 90, sobre todo bajo la influencia de dos claros creyentes en el neoliberalismo, como son Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Qué significa neoliberalismo? ¿Significa capitalismo? No, hay varias formas de capitalismo. De hecho, el neoliberalismo se opone a una visión del capitalismo previa, la teoría de Keynes, que no voy a entrar en ello, pero que fue un consenso que de alguna forma promovió el progreso económico de algunos países. ¿Qué es lo que pretende esta forma de ver la sociedad, la economía y la política? Pretende fundamentalmente que el Estado, el gobierno, no se involucre para nada o lo menos posible en la economía. ¿Quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que el Estado no debe imponer reglas o las mínimas reglas a la actividad económica. Y al quitar reglas significa quitar reglas de todo tipo, reglas medioambientales, por ejemplo. Prohibirle a las empresas que contaminen es algo que no debe hacer el gobierno o el Estado. Y hay que dejar muy claro que hablamos más de Estado que de gobierno, porque el Estado teóricamente, y sobre todo en una sociedad democrática, el Estado somos todos. Y todos nos damos una serie de regulaciones en todo lo que hacemos. La gente no puede cruzar los semáforos en rojo sin recibir una penalización, porque la ordenación de la vida social con reglas consensuadas entre todos, de preferencia a través de un parlamento o un congreso legislativo, que vaya generando leyes cada vez mejores y que se adapten mejor a las situaciones que van viviendo la sociedad, hemos encontrado que nos sirve. La libertad total para matar, para violar, para robar, para saltarse las reglas de tráfico, para operar a la gente sin tener título de médico, para construir puentes sin tener el título de ingeniero y demostrar que uno sabe lo que está haciendo, etcétera. Son reglas que no son ridículas, no le quitan libertad a la gente, sino garantizan la libertad de los demás. Garantizan que estés libre de las agresiones de quien pueda abusar de ti por su conocimiento, por su dinero, por su fuerza, etcétera. Pero el neoliberalismo plantea que las reglas deben aplicarse en todo menos en la economía. Ejemplo, las reglas laborales, la idea de que los trabajadores deben negociar preferentemente de manera colectiva ante sus patrones, porque un trabajador solo no es igual al patrón que lo está empleando, no hay una igualdad de circunstancias que permita decir que se está llevando a cabo una contratación entre iguales, ni siquiera cuando una sola persona, una empresa con una sola persona está contratando a otro, hay una asimetría entre el que necesita contratar a un trabajador y el trabajador que quiere ser contratado. Este puede elegir, este está esperando ser elegido. Desde ese momento, esa asimetría debe ser compensada de alguna manera socialmente, o eso creemos muchos. Los neoliberales no. Los neoliberales creen que no debe haber reglas laborales, ni de salarios mínimos, ni de salarios básicos, ni de seguridad en el empleo, ni de higiene, ni de
esquemas laborales que defiendan la integridad del trabajador en su lugar de trabajo. Todo ello son, nos dicen, intervenciones ilegítimas del Estado en la economía, y lo que debe hacer el Estado es simple y sencillamente permitir que se desarrollen los acontecimientos económicos, y las leyes mágicas de la oferta y la demanda harán que los trabajadores no quieran ser empleados en una fábrica que los explota o donde la seguridad es tan mala que pierden brazos y piernas continuamente. Lo cual suena muy bonito, pero sabemos que no es cierto. Cuando hay hambre, la gente está dispuesta a jugarse la vida para darle de comer a sus hijos. Y creo que como sociedad tenemos la obligación de impedir que la gente se juegue y pierda la vida para darles de comer a sus hijos. La no intervención del Estado en la economía que propone el neoliberalismo se extiende también a los servicios que presta el Estado. La policía, los bomberos, las calles, la iluminación pública, las cárceles, los tribunales, todo ello, plantean, debería ser prestado, servicios prestados por instituciones privadas que los usuarios pagaran, pero que no fueran administrados por el Estado nuevamente, para que no intervenga en la economía. Esto ya se ha visto. En Estados Unidos se han privatizado cárceles con resultados verdaderamente aterradores, donde además lo que ocurre es que el gobierno les paga a las empresas que manejan las cárceles. Por lo tanto, además del gasto normal de operación de una cárcel, de una prisión, el gasto en guardias, el gasto en vigilancia, el gasto en alimentos de los presos, etcétera, etcétera, además el Estado paga la utilidad, el beneficio, el plus, la plusvalía que obtiene la empresa que presta el servicio. La idea de que el Estado no debe prestar ningún servicio parece un poco extrema, casi tan extrema o igualmente de extrema que quien plantea que todos los servicios debe proporcionarlos el Estado, en lugar de hacer un análisis casuístico de aquellos momentos, de aquellas instancias en las que es mejor la propiedad pública de algunos servicios y en las que es mejor la propiedad privada en todo caso. Esto también implica que no se utilicen los impuestos para una red de protección social. La sanidad debe ser pagada por cada usuario y cada persona, según su enfermedad, debe pagar una cantidad determinada. Esto rompe con la idea del seguro social que pagamos entre todos y que por supuesto del cual se van a beneficiar más los que más enfermos están o los que sufren accidentes laborales, porque es una forma de protección colectiva que no se inventó ni siquiera con el capitalismo, existe desde los gremios en la Edad Media, incluso más atrás en los gremios chinos. Pero la idea es pues que esta red de protección social para los más necesitados debe ser sustituida por la caridad privada. En vez de una organización para luchar en contra de la discriminación, que organizaciones caritativas hagan la labor en contra de la discriminación, en contra del sexismo, en contra del bullying, en contra de todas aquellas cosas que consideramos que socialmente deben ser reguladas y en las que el Estado interviene, ya sea con dinero, con campañas, con instituciones concretas, como pueden ser los orfanatos o los lugares donde los niños que no tienen familia o que no pueden estar con su familia son atendidos y asistidos. Esto implica, por supuesto, lo que se conoce como la austeridad fiscal. La austeridad fiscal no es otra cosa que bajar los impuestos, sobre todo a los más ricos. La visión tradicional, la visión, digamos, keynesiana y la visión también socialdemócrata o del socialismo democrático implica que aquel que más tiene pague más impuestos, porque es la persona que más se está beneficiando de toda la infraestructura que ha establecido la sociedad en cuanto a educación pública, en cuanto a sanidad, en cuanto a calles, en cuanto a policía, en cuanto a iluminación, en cuanto a una serie de cuestiones, en cuanto a la existencia de puertos y aeropuertos y servicios de todo tipo. Quien mejor la aprovecha y gana más dinero, pues debe pagar una parte proporcional superior a la de aquel que no es beneficiado de manera tan clara por la sociedad. Y estos impuestos progresivos, es decir, donde progresivamente pagas más conforme más ganas, se utilizan para redistribuir la riqueza, impedir que los más pobres vivan en condiciones indignas, impedir que aquellos que no pueden pagarse la sanidad
mueran de enfermedades perfectamente prevenibles o curables, etc. Es decir, se redistribuye la riqueza utilizando los impuestos y parece buena idea, pero a los neoliberales les parece una pésima idea. ¿Quién no puede competir y no puede ganar suficiente dinero para pagarse un médico o para comer, debe morirse de hambre, debe morirse de enfermedad o depender de la caridad? La caridad es distinta de la solidaridad en la medida en que la caridad se hace de un poderoso a uno que está humillado. Y la solidaridad se hace teóricamente entre iguales, donde todos los miembros del Estado, todos los miembros de una sociedad, cooperamos para que los menos privilegiados tengan unas condiciones de vida razonablemente dignas. Esto es algo contra lo que claramente lucha el neoliberalismo cuando pide la eterna reforma fiscal, como una forma de vender mejor su visión, que es una visión que solamente beneficia a los que ya tienen ciertas posibilidades económicas, a los que tienen un patrimonio, a los que tienen la posibilidad de resolver todas sus necesidades. El neoliberalismo se ampara muchas veces en la libertad. La libertad económica, que no es de sí mala, pero que se convierte en la única libertad aceptable en la sociedad que ellos pretenden diseñar. Quieren estar libres de ser responsables de las personas que sufren desempleo, quieren estar libres de los inmigrantes, quieren estar libres de la insistencia de las mujeres en tener derechos iguales que los hombres, quieren estar libres de los niños que necesitan una educación, que merecen una educación, que tienen derecho a una educación, pero cuyos padres no pueden pagarles la educación. Quieren estar libres de toda responsabilidad social, al tiempo que se benefician de toda la estructura social del Estado. Lo que plantea el neoliberalismo es, le llamaban en los años 80, 90, el capitalismo salvaje o el capitalismo cavernario. Un sistema en el que solo quien puede competir eficazmente tiene derecho incluso a la vida. Un sistema en el que dejamos de ser una sociedad interdependiente, como lo ha sido el ser humano desde los inicios de su historia, tal como la conocemos, incluso desde los inicios de su prehistoria, tal como nos lo cuenta la paleoantropología cuando nos relata las andanzas de grupos humanos grandes que se apoyaban entre sí, que unos suplían las carencias de otros para sobrevivir como sociedad, como clan, como tribu, como ciudad-estado, como país, como nación, como reino o actualmente como confederación de países. Dejar de ser esa sociedad para ser una colección de individuos enfrentados unos a otros. Somos una sociedad y como sociedad tenemos que resolver problemas. Hemos sobrevivido como sociedad, ni usted ni yo podemos sobrevivir solos. Todos dependemos del trabajo de otros, todos dependemos del esfuerzo de otros, todos dependemos de lo que saben otros, porque ninguno de nosotros lo puede saber todo. La interdependencia de nuestra sociedad con la gente con la que convivimos a diario, con nuestro barrio, con nuestra ciudad o pueblo, con nuestra región, con nuestro país, con nuestro mundo entero, nuestra interdependencia es tan estrecha que el neoliberalismo parece un intento por inventar un mundo en el que perdamos lo mejor que tenemos en aras de que los más ricos vivan todavía mejor de lo que viven. Eso es el neoliberalismo. Hay formas menos agresivas y menos cavernarias del capitalismo, hay formas del socialismo que plantean otras visiones, no forzosamente económicas, sino también sociales y políticas, pero no equivale neoliberalismo a ninguna otra cosa que no sea lo que hemos hablado. Echar al estado de la economía para que sean las fuerzas mágicas del mercado las que controlen la sociedad, y ellos nos dicen, como nos prometen, todos los que prometen utopías, todos los demagogos, todos los populistas, siempre te prometen el paraíso, siempre te prometen la sociedad perfecta, y para ellos la sociedad perfecta va a venir cuando no haya Estado y todos actuemos libremente unos contra otros. Unos contra otros porque la libertad solo económica, como la libertad solo en un aspecto, no es suficiente para darle vida real a una sociedad. Mucha gente solamente lucha por la libertad económica
como otros luchan solo por la libertad política, o algunos dicen que basta con que tengas que comer y medicamentos para que te debas olvidar de tu libertad política y de tu libertad social, de tu libertad de expresión, de tu libertad de cambiar de gobierno. La sociedad es demasiado compleja para darle soluciones simples. Y es lo suficientemente compleja como para que ya nos hubiéramos dado cuenta de que la sociedad perfecta no existe. Es una utopía, efectivamente, es una fantasía, y nadie que haya diseñado sus teorías políticas y su pensamiento social en un sillón tiene el secreto de cómo hacernos felices a todos. La única forma en que avanzamos es como hemos avanzado hasta ahora, siempre. 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás, equivocándonos, corrigiendo, cayendo, levantándonos, mejorando un poco ciertas cosas, pero sin poder dar la solución perfecta absolutamente a todo, paso a paso, y tratando de que avance toda la sociedad en su conjunto y no favoreciendo solamente a un sector, a un grupo, a una comunidad, a una parte de la sociedad. No es muy alentador lo que digo probablemente, pero ciertamente es bastante mejor que las promesas que nos hacen muchas veces sin decirlas abiertamente los neoliberales, que nos dicen yo solo quiero libertad económica, y cuando preguntamos qué significa la libertad económica, significa la pérdida de muchas libertades para todos nosotros, entre otras la libertad de tratar de ser más felices, de tener vidas más dignas, más largas, de más calidad y con más esperanza, que es lo que a la mayoría nos niega el neoliberalismo, y quizás por ello, más que por ninguna otra cosa, hay que combatirlo, sobre todo en el terreno de las ideas, que es donde son más pobres. ¿No cree usted? Que es lo que a la mayoría nos niega el neoliberalismo, y quizás por ello, más que por ningún